El comentario crítico y su importancia en la comunicación. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy es el comentario crítico, que es una herramienta fundamental de comunicación que todos usamos en nuestra vida cotidiana, aunque no siempre nos demos cuenta de ello. Empecemos por lo básico. El comentario crítico es una exposición que hacemos acerca de un tema específico. Puede ser oral, como lo estoy haciendo en este momento, o puede ser escrita, como un artículo o una reseña. Lo más importante, y quiero que esto quede muy claro, es que el comentario crítico expresa una opinión fundamentada con argumentos claros y pertinentes. Ahora bien, cuando escuchan la palabra crítico, ¿qué es lo primero que piensan? Probablemente ustedes piensen que en criticar de una manera negativa, ¿verdad? Pues déjenme aclararles algo fundamental. Ser crítico no significa ser negativo. Ser crítico significa analizar con profundidad, pensar con detenimiento, reflexionar y formar una opinión que tenga bases sólidas. Es ir mucho más allá de un simple me gusta o no me gusta, como hacemos en Instagram. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen que están viendo un video en TikTok o en YouTube sobre un tema que les guste. Digamos, el cambio climático. Si ustedes solamente comentan está mal o no es cierto, eso no es un comentario crítico. Eso es simplemente una reacción emocional. Pero si ustedes escriben algo como considero que este video presenta información incompleta porque no menciona las fuentes científicas en las que se basa y además omite datos importantes sobre las energías renovables. Entonces, sí, ahí ya están haciendo un verdadero comentario crítico. ¿Ya notan la diferencia? Ahora que ya sabemos qué es un comentario crítico, la siguiente pregunta lógica es, ¿dónde los encontramos? La respuesta los va a sorprender. Están por todos lados. Los comentarios críticos aparecen en textos periodísticos cuando un columnista nos da su opinión fundamentada sobre un acontecimiento político o social. Los encontramos en revistas especializadas cuando alguien hace una reseña de un videojuego, una película, un libro o un álbum musical. Los vemos en los noticieros cuando los analistas discuten sobre eventos importantes. Los usamos en centros académicos, como en una escuela, cuando ustedes analizan una lectura o un tema de la clase. Y lo más interesante, los usamos en lo cotidiano, en nuestras conversaciones del día a día. ¿Saben qué significa esto? Significa que ustedes ya están produciendo comentarios críticos constantemente, quizás sin darse cuenta. Cada vez que argumentan con sus amigos sobre cuál es la mejor serie de Netflix, cada vez que le explican a sus papás por qué consideran que deberían tener más libertad para salir, cada vez que defienden su equipo de fútbol favorito con razones, están haciendo comentarios críticos. Lo único que vamos a hacer hoy es aprender a estructurarlos mejor para que sean más efectivos y convincentes. Ahora,
viene la parte más práctica y útil de nuestro video. Vamos a aprender cómo se organiza un buen comentario crítico. Piensen en esa estructura como si fuera el esqueleto de un cuerpo humano. Sin él, todo se vendría abajo. Con él, todo tiene forma, sostén y sentido. La buena noticia es que esta estructura es muy sencilla y lógica. Tiene 4 partes principales: introducción, opinión, argumentos y conclusión. Vamos a ver cada una con detenimiento. La introducción es como la puerta de entrada a una casa. Si la puerta es atractiva, la gente querrá entrar. Si es aburrida o confusa, la gente ni siquiera se molestará en tocar el timbre. En la introducción de un comentario crítico, ustedes deben presentar el panorama general del tema. Es como cuando le cuentan a un amigo de qué trata una película sin revelarle todos los detalles importantes, sin hacer spoilers. Aquí deben incluir información básica. Si están comentando un libro, mencionen el título y el autor. Si están comentando una noticia, digan cuál es el tema y el contexto. Si están comentando una película, digan de qué trata en términos generales. La idea es dar generalidades que ayuden a ubicar al lector o al oyente. Déjenme darles un ejemplo. Tenemos en su guía un texto llamado Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. Una buena introducción para un comentario crítico sobre este texto podría ser: el texto que analizaremos hoy se titula Instrucciones para llorar y fue escrito por el autor argentino Julio Cortázar. Se trata de un cuento muy breve que presenta de manera irónica y absurda una serie de reglas detalladas para realizar correctamente una acción tan humana y espontánea como es el llanto. ¿Ya lo ven? En pocas líneas presentamos toda la información básica que alguien necesita para entender de qué vamos a hablar. La opinión. La segunda parte. Aquí es donde ustedes toman posición. Este es el momento de poner sobre la mesa su punto de vista personal sobre el tema que están comentando. Y quiero que presten atención a algo sumamente importante. Tener una postura crítica no significa necesariamente rechazar o estar en contra del texto, la película, el libro o lo que sea que estén comentando. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, pueden tener una opinión matizada, es decir, que reconozcan tanto aspectos positivos como negativos. No todo es blanco o negro, jóvenes. La vida tiene muchos grises. Ahora, ¿cómo pueden expresar su opinión? Tienen varias opciones. Pueden usar la primera persona del singular y decir, yo opino que, o en mi opinión. Pueden usar la primera persona del plural y decir, consideramos que, o opinamos que. O incluso pueden usar un modo impersonal y decir, se puede afirmar que, o es evidente que. Las 3 formas son válidas. Siguiendo con nuestro ejemplo del texto de Cortázar, una opinión bien expresada podría ser: en mi opinión, Julio Cortázar logra con verdadera maestría transformar una acción cotidiana y universal en algo completamente absurdo y cómico. Y al hacer esto nos invita a reflexionar sobre cómo los seres humanos tenemos la tendencia a convertir en reglas y normas hasta nuestras emociones más íntimas y personales.
Tercera parte. Ahora sí, jóvenes, llegamos al corazón, al núcleo, a la parte más importante de todo comentario crítico, los argumentos. Que una cosa es decir, esto me parece bien o esto me parece mal. Y otra muy distinta es explicar por qué piensan así. Los argumentos son las razones, los motivos, las pruebas que ustedes presentan para sustentar su opinión. Y no pueden ser cualquier razón que se les ocurra. Los argumentos deben cumplir con tres características esenciales. Primero, deben ser razonables. Esto significa que deben estar basados en la lógica y el sentido común, no en caprichos o emociones pasajeras. Segundo, deben ser pertinentes. Esto significa que deben estar relacionados directamente con el tema que están comentando. No pueden irse por las ramas hablando de cosas que no vienen al caso. Y tercero, deben expresarse con un lenguaje claro. Esto significa que cualquier persona que los lea o escuche deben poder entenderlos sin tener que hacer un esfuerzo sobrehumano. Recuerden que pueden argumentar tanto a favor como en contra de algo. Lo importante no es la dirección de su argumento, sino la solidez de su razonamiento. Volviendo a nuestro ejemplo de Cortázar, un argumento bien construido sería: considero que este texto es particularmente efectivo porque utiliza el humor como una herramienta de crítica social al presentar instrucciones paso a paso para llorar, como si fuera un manual de electrodomésticos. Cortázar nos muestra lo absurdo que resulta intentar controlar y normar nuestras emociones, algo que lamentablemente la sociedad nos enseña a hacer desde que somos muy pequeños. Nos dicen, los niños no lloran, no llores en público, contrólate, y terminamos creyendo que hasta para sentir necesitamos un instructivo. ¿Ya notan la diferencia? No es solo decir me gustó el texto, sino explicar exactamente por qué y cómo funciona. La conclusión, cuarta parte. Finalmente llegamos al cierre, a la conclusión de nuestro comentario crítico. Esta parte es muy importante porque es lo último que va a quedar en la mente de quien nos lea o nos escuche. En la conclusión tenemos varias opciones. Podemos sintetizar, es decir, resumir brevemente nuestra opinión y nuestros argumentos principales. Podemos exponer las consecuencias o implicaciones del tema que analizamos. Podemos proponer recomendaciones o hacer evaluaciones. O podemos ofrecer una reflexión final que invita a pensar más profundamente sobre el asunto. Para cerrar nuestro ejemplo del texto de Cortázar, una buena conclusión sería: en conclusión, Instrucciones para llorar es un texto que, a pesar de su brevedad, nos invita a cuestionar las convenciones sociales que limitan nuestra expresión emocional. Este cuento sigue siendo completamente relevante en nuestros días porque nos recuerda que la autenticidad humana, nuestros sentimientos genuinos, no deberían estar sujetos a manuales, reglas estrictas ni expectativas sociales que nos impiden ser nosotros mismos. Muy bien, para que todo esto quede claro, vamos a hacer un ejercicio rápido con el segundo texto que tienen en su guía. El artículo titulado Descubre qué vitamina debes tomar para no sufrir una profunda tristeza. Si yo tuviera que hacer un comentario crítico sobre este artículo, lo estructuraría así. En la introducción, el artículo en cuestión es un texto divulgativo
divulgativo, sobre salud escrito por Mariana Sánchez, que aborda la relación entre la vitamina D y nuestro estado de ánimo, particularmente su papel de combatir la tristeza y los estados depresivos. La opinión. Considero que se trata de un artículo con buenas intenciones informativas, accesible para el público general, pero que requiere mayor profundidad y respaldo científico para ser verdaderamente útil y confiable. Argumentos a favor. El artículo tiene el mérito de abordar un tema importante, la relación entre nutrición y salud mental, un vínculo que muchas personas desconocen. Además, utiliza un lenguaje sencillo que permite que cualquier persona sin conocimientos médicos especializados pueda entender la información. Argumentos en contra. Sin embargo, el texto simplifica excesivamente un tema que es mucho más complejo. La relación entre la vitamina D y el estado de ánimo no es tan directa y simple como el artículo lo sugiere. Además, no cita fuentes científicas específicas ni estudios concretos que respalden sus afirmaciones, lo cual debilita su credibilidad. Ya para finalizar la conclusión, aunque el artículo cumple una función divulgativa básica, sería mucho más útil y responsable si incluyera referencias a investigaciones científicas verificables y si advirtiera claramente sobre la necesidad de consultar a profesionales de la salud antes de tomar decisiones sobre suplementación vitamínica. ¿Ya ven cómo funciona? Estructura clara, opinión definida, argumentos sólidos, conclusión coherente. Antes de pasar a la parte final de nuestro video, quiero compartirles algunos consejos prácticos que les van a ayudar muchísimo cuando tengan que elaborar sus propios comentarios críticos. Primer consejo: lean o analicen el material con verdadera atención. No se puede hacer un buen comentario sobre algo que no conocen bien o que leyeron a medias mientras revisaban su celular. Concéntrese, tomen notas. Si es necesario, subrayen las ideas principales. Segundo consejo: sean honestos, pero siempre respetuosos. Pueden estar en total desacuerdo con un texto, una película o una idea, pero expresen ese desacuerdo con argumentos sólidos y un lenguaje apropiado. Nunca recurran a insultos, descalificaciones personales o burlas. Tercer consejo: eviten generalizaciones vagas. En lugar de decir todo en este libro está mal o esta película es perfecta, señalen aspectos específicos. Digan exactamente qué partes consideran problemáticas y por qué, o qué elementos les parecen valiosos y cuáles son sus razones. Cuarto consejo: respalden cada una de sus afirmaciones. Cada opinión que expresen debe tener su correspondiente explicación. No basta con decir me parece interesante. Tienen que explicar qué es lo que lo hace interesante. Y último consejo: mantengan el equilibrio. Muy pocas cosas en este mundo son completamente buenas o completamente malas. Casi todo tiene fortalezas y debilidades. Reconozcan ambos aspectos en aquello que están analizando. Esto demuestra madurez intelectual y objetividad. Ahora, jóvenes, quiero hablarles de algo que va más allá de este video. Quiero hablarles de por qué desarrollar la habilidad de hacer comentarios críticos sólidos y bien fundamentados es una de las cosas importantes que pueden aprender en esta etapa de su vida. Vivimos en lo que se conoce como la era de la información. Cada día, y esto no es una exageración, ustedes
Reciben literalmente cientos o quizás miles de mensajes, noticias, opiniones, videos, imágenes a través de sus redes sociales, de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, de YouTube. Están bombardeados constantemente con información. Y ahora la pregunta del millón: ¿cuánta de esa información es verdadera? ¿Cuánta es falsa? ¿Cuánta está manipulada? ¿Cuánta es parcial? ¿Cuánta busca venderles algo o hacerlos pensar de cierta manera? Aquí es donde entra el pensamiento crítico, saber analizar críticamente toda esa información que reciben, saber formar sus propias opiniones fundamentadas, saber expresarlas con claridad y respeto. Eso es lo que los va a convertir en ciudadanos pensantes, participativos y libres, no en simples repetidores de lo que otros dicen, no en seguidores ciegos de tendencias o modas intelectuales. El pensamiento crítico, esa habilidad que estamos desarrollando hoy, los protege de la manipulación, los empodera para tomar decisiones informadas, los convierte en personas capaces de distinguir entre hechos y opiniones, entre verdades y mentiras, entre argumentos sólidos y falacias bonitas. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero cerrar retomando el más importante de lo que hemos visto. Aprendimos que el comentario crítico es mucho más que una simple tarea escolar o un requisito para aprobar la materia. Es una herramienta de pensamiento, una habilidad vital que nos permite analizar información de manera profunda, formar opiniones sustentadas y razonadas, expresarnos con claridad y respeto y participar activamente en nuestra sociedad como ciudadanos conscientes y críticos. Aprendimos también que el comentario crítico tiene una estructura básica muy clara: introducción, opinión, argumentos y conclusión. Con esta guía sencilla en mente, ustedes pueden organizar sus ideas de manera efectiva cada vez que necesiten expresar su punto de vista sobre cualquier tema, ya sea en algún examen, en alguna conversación familiar o en una discusión con sus amigos o incluso en sus redes sociales. Sobre todo, lo que más quiero que se lleven de este tema, que aprendimos que pensar críticamente no es un lujo intelectual ni una habilidad exclusiva de académicos o de expertos. Es una necesidad práctica, una herramienta de supervivencia en un mundo saturado de información, un derecho y una responsabilidad que todos tenemos como seres humanos pensantes. El mundo, jóvenes, necesita urgentemente personas que piensen por sí mismas, que cuestionen lo que parece obvio, que argumenten con fundamentos, que propongan soluciones. Ustedes, cada uno de ustedes que está aquí sentado en el salón, tiene el potencial para ser esas personas. Recuerden, una opinión sin argumentos es solo un grito en el vacío, pero una opinión fundamentada, bien estructurada y expresada con claridad, esa es una semilla que puede cambiar mentes, transformar realidades y construir un mundo mejor. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.